lights. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Ha ha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto nuevamente compartir con ustedes semanario, porque siempre tenemos entrevistados que suman, que nos ayudan a pensar. En esta oportunidad vamos a hablar de política y también de economía, teniendo en cuenta sobre todo los últimos datos, el de la inflación, los nuevos anuncios por parte del ministro de Economía. ¿Qué pasa también con las otras fuerzas que tienen grandes posibilidades de quedarse con el gobierno de la Argentina? El invitado de esta noche es Carlos Rucauf, ha sido vicepresidente de la Nación, ha pasado por la gobernación, sabe perfectamente el manejo del Congreso, hoy convertido en un analista político. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, muchas gracias por estar ahí. Un placer para mí. Y como analista, ¿cuál es la situación o la fotografía hoy? Porque esto cambia hora a hora, minuto a minuto. Si hubiese que describirla en este momento. Bueno, la economía está desquiciada, los precios suben. Al menos en Capital y Gran Buenos Aires, muchas veces 2 veces por día. A mí me ha tocado estar en una carnicería y ver cómo el carnicero que estaba facturando miraba la AP de la empresa a ver si habían cambiado el precio, porque tiene que facturar según la hora con el precio que la empresa le da. La semana pasada un kilo de tomates perita en un supermercado de la ciudad de Buenos Aires costaba más o menos 980 mil pesos, y ayer estaba 1.500 pesos. Seguramente en Córdoba los precios no son iguales que en la ciudad de Buenos Aires, pero lo cierto es que me parece que los saltos en los precios también existen en Córdoba, claro que sí. Porque tengo amigos cordobeses que me cuentan que los alimentos sobre todo están subiendo en una proporción muy superior a los índices de inflación, porque los índices, claro está, toman una gran cantidad de cosas que no usamos, pero en alimentos y medicamentos yo estoy seguro que el incremento del mes pasado fue superior al 20% y que ya este mes está en guarismos similares. Massa ha anunciado una serie de medidas paliativas, como por ejemplo la suba de piso de ganancias o directamente la devolución del IVA de los productos de la canasta básica. ¿Estos anuncios los hubiese hecho si él se estuviese jugando... si no se estuviese jugando, perdón, la presidencia de la Nación? ¿Son anuncios atinados? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si usted quiere bajar ganancias, si quiere eliminar ganancias, que yo comparto que cuarta categoría es un absurdo, que quienes son trabajadores, quienes hemos sido trabajadores, se le considere ganancia a sus ingresos, es un absurdo. Háganlo cuando comience el gobierno, no cuando se están yendo. Bien. En definitiva, ¿cuáles son las chances que tiene Massa? En definitiva, también el ministro de la inflación, el ministro de los números en rojo, el ministro de las incomodidades para el pueblo, pero que al mismo tiempo ha sacado un porcentaje muy importante en las PASO, que lo alientan seguramente con la chance, con el objetivo de convertirse en el presidente de la Nación. Digo, ¿y cuál es también el análisis desde el punto de vista social? ¿Qué hace que la sociedad siga confiando en el ministro de la inflación, en definitiva? Bueno, a veces porque penetra el cantito de cuidado que viene la derecha, como si este fuera un gobierno popular. En realidad este es un gobierno que hambrea al pueblo. El otro día me encontré con la ministra de Trabajo en una ceremonia y me decía, ¿cómo nos criticás? Y le digo, mirá, yo no cambié. Ustedes se han convertido en un gobierno que hambrea al pueblo de la mano de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Pero claro está, muchos tienen miedo de lo que puede venir y se quedan ahí, pero se quedan tapándose la nariz. Y yo lo que veo es muchos gobernadores y muchos intendentes, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que van a defender sus legisladores, que van a defender naturalmente sus concejales e intendencias y hasta sus gobernadores, pero no van a llevar una mochila de plomo con una boleta presidencial que no seduce al electorado peronista. ¿Hay una posibilidad certera
de una alianza entre Massa y Milei? Bueno, la oposición así lo asegura, ¿no? Sobre todo después de que se presentara ahora el presupuesto 2024 y no se trate hasta que las elecciones sucedan. ¿Existe alguna chance de una alianza de este tipo? No, ninguna. Son el agua y el aceite. Bien. Milei tiene ideas parecidas a la de Patricia Bullrich. Lo que pasa es que Milei hace un planteo copernicano de destrucción absoluta de lo existente y la construcción de algo nuevo, mientras que Patricia Bullrich confía en poder lograr con lo existente hacer una modificación que nos cambie la vida y que nos aparte de esta pesadilla. Yo tengo la sensación de que en Argentina hay una nueva grieta. Los menores de 35 años votando a Milei y los mayores de 35 años votando a Patricia Bullrich. Digamos, la mayoría quiere un cambio, pero unos quieren un cambio total con la destrucción de lo existente y los que tienen un poco más de experiencia dicen, bueno, pero ¿y después? Y después es lo que no sabemos, ¿no? Es lo que ha determinado también este voto anímico de los jóvenes principalmente y también de adultos desahuciados de más de lo mismo en definitiva. ¿Qué puede llegar a pasar según su punto de vista si Milei termina siendo el presidente de la nación? Mire, el presidente tiene mucho poder como para que uno haga pronósticos apocalípticos. Que uno tenga hoy un presidente que no ejerce el poder no quiere decir que no hayan ejercido el poder ni Menem, ni Alfonsín, ni Kirchner, para dar 3 ejemplos de ideas distintas. Cuando uno ejerce el poder tiene la capacidad de modificar muchas cosas de la realidad. Claro está, la tiene que hacer con el Congreso y con los gobernadores, y este es el gran desafío de Milei. Hoy, si esto sigue por el camino que va, Milei está ganando las elecciones en primera vuelta, porque el arrastre juvenil es un arrastre muy militante. Uno cuando habla con sus nietos o con los nietos de los amigos, están todos militando por Milei. En cambio, los que están con Patricia Bullrich les gusta, pero no hacen el esfuerzo que los jóvenes hacen para empujar algo. Yo tengo amigos donde sus hijos se han juntado el día de la elección como si fuera la final de un partido de fútbol a ver si ganaba Milei y después salían gritando el gol por la manzana, digamos. Es un fenómeno extraño, es un fenómeno que tiene que ver con el hartazgo colectivo, que en el caso de los jóvenes se representa con la creencia en algo distinto, y en el caso de la mediana edad, con la búsqueda de un cambio, pero un poco más pausado, ¿no? Porque, bueno, así somos los más grandes, ¿no? Bueno, evidentemente, y somos más grandes quienes estamos hablando en este momento, ¿no le da cierto temor este cambio que puede llegar a concretarse? Porque, bueno, en los hechos los votos los tendría. Mire, yo no le tengo nunca miedo al pueblo. Lo que le tengo miedo es a la continuidad de esta pesadilla. La pesadilla que estamos viviendo con el kirchnerismo es una pesadilla nunca vista. En toda la historia, yo tengo 78 años, en toda la historia de mi vida, yo no vi un gobierno tan malo y tan insensible al dolor de la gente. Pasan por al lado de la gente con sus autos polarizados que está tirada en el piso y nunca paran. Entonces, esta es la sensación que tienen la mayoría de los argentinos. Hay 2 cambios posibles. Los argentinos tienen que elegir y luego los que no nos gusta un determinado cambio deberemos ser respetuosos de la decisión del pueblo argentino, porque la democracia es eso, apoyar a quien gana y quien gana respetar a los que han perdido, porque la Argentina no se construye solamente desde los triunfadores, se construye desde todas las opiniones. Y también tendrá que tener en cuenta quien gane, que una parte significativa de nuestra población, más del 35%, no está votando. Y esto en Córdoba se notó mucho, en Córdoba capital, 40% no fue a votar. Eso significa que no se sienten representados por nadie. Y eso también tiene que tenerlo en cuenta quien gobierna nuestra patria a partir del 10 de diciembre. El triunfo de Milei, futuro, posible, lo ponemos en potencial, ¿significaría el destierro del kirchnerismo? Depende qué pase en provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner no le importa nada la suerte de Massa. Cristina Kirchner está tratando de que Kicillof conserve la provincia y ella le puso a Massa a todos los diputados que están abajo. Las listas de diputados que están con Massa son todos de Cristina. Entonces ella piensa replegarse a la provincia de Buenos Aires y de ahí hostigar
a quien sea Milei o sea Patricia Bullrich quien gobierne. Desde hace rato ella sabe que el oficialismo pierde, por eso no fue candidata. Ella nunca estuvo proscrita ni está proscrita. No, claro. Buscó un candidato que tuviera la mayor cantidad de votos posible para juntar diputados nacionales y senadores nacionales y tratar de conservar provincia de Buenos Aires. Yo le debo decir que a esta altura, en provincia de Buenos Aires, se les empieza a complicar también la elección de gobernador. Recién me decía que cree que es posible que Milei tenga la chance de ganar en primera vuelta, pero en el caso de que así no fuese, ¿cómo o a quién ve como posible competidor? ¿A Bullrich o a Massa, en definitiva? Bullrich es un rival durísimo para Milei en una segunda vuelta. Massa es un rival muy fácil, porque es, como usted lo dijo, el candidato que es ministro de la inflación. Y esta inflación se va a acelerar, no es que va a mejorar. Después de las elecciones vamos a tener otro salto en materia cambiaria. Sergio Massa se sentó arriba del precio del dólar, que se está convirtiendo en un resorte, que él lo va apretando con la colita cada vez más. Cuando saque el cuerpo, el resorte va a saltar. Y eso va a ocurrir seguro después de las elecciones de octubre. Le hago la última pregunta. ¿Qué significado puede tener para la sociedad, para los argentinos, los debates presidenciales que se vienen dentro de poco tiempo? ¿Puede cambiar la voluntad de algún votante o simplemente va a ser una exhibición de lo que pretenden a futuro? Yo creo que va a ser muy importante en esta oportunidad porque hay una pregunta central sobre Milei que se va a contestar en ese debate. ¿Es capaz de soportar agresiones? ¿Es capaz de ser un hombre que no se irrita cuando lo critican en un debate? Esa va a ser la pregunta central que va a tener un sector importante del electorado que no se ha definido y que ni siquiera se ha definido si va a ir a votar. Entonces ahí va a poder ver si los tres rivales que van a ser, se van a parar 5 obviamente, pero digo, hay 3 que tienen una intención de voto importante, ¿no? Yo creo que los otros 2 van a sufrir la merma de lo que se llama el voto en expectativa, el voto útil, ¿no? Pero ahí va a ser muy importante ver si Milei se comporta como un jefe de Estado o se enoja y tiene una rabieta frente a lo que seguramente será el ataque tanto de Massa como de Bregman, que lo van a tener como eje. Carlos Rucauf, muchas gracias por esta conversación, muy amable. Al contrario, un placer para mí. Gracias, un abrazo. Vamos a hacer la pausa, la primera pausa, y ya volvemos y nos vamos a ocupar más exactamente de la economía, de qué significa sobre todo estos anuncios que ha hecho Massa y la implicancia también en cada una de las provincias de la Argentina. Pausa, ya venimos.